En el primer trimestre de 2024, más de 600 CEOs renunciaron. Boeing, Starbucks, Paramount, PayPal, todas vieron a sus CEOs dimitir o ser despedidos. Últimas noticias de Boeing: el CEO Dave Calhoun dejará el cargo a finales de este año. Don Donahoe va a dejar la empresa. En Starbucks, la compañía dice que su CEO renuncia inmediatamente. ¿Por qué están renunciando o siendo despedidos tantos CEOs? ¿Qué significa esto para los CEOs que permanecen? ¿Podría Sundar Pichai de Google ser el próximo? Resulta que hay una razón detrás de todo esto. Mencioné algunos CEOs de renombre hace un momento, pero hay muchos más que renunciaron o fueron despedidos. John Donahoe de Nike, Stephen Scher de Hertz, Martin Ferland de Mercer, James Gordon de Morgan Stanley, Kaz Kobayashi de Warner Music Japón y el más importante de todos, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment. Se retiró tras 30 años en la compañía. Poco después de la retirada de Jim Ryan, otros ejecutivos de Sony siguieron su ejemplo. Hiroki Totoki, COO y CFO del grupo Sony, se marchó en abril. Los CEOs renuncian y se van todo el tiempo. Esto es normal, pero 2024 es diferente. En el primer trimestre, 622 CEOs dejaron sus cargos, un 27% más que en el trimestre anterior y un 50% más que en el primer trimestre de 2023. Es un récord histórico. Solo mirando los datos puedes ver lo absurdo de este aumento y como en consecuencia lo drástico que es esta caída en el segundo trimestre. Después de eso las cosas vuelven a la normalidad. En general las salidas aumentaron un 50%, pero algunas industrias fueron golpeadas particularmente fuerte. La industria de productos de consumo experimentó un aumento del 133%, los productos farmacéuticos un aumento del 200%, y en el sector manufacturero de bienes industriales un increíble 367%. Pero no solo las grandes compañías están experimentando esto. El sector gubernamental y las organizaciones sin fines de lucro también tuvieron un aumento de CEOs en este mismo periodo, un 78% más que en 2023. ¿Por qué este aumento repentino en solo un trimestre? ¿Por qué tantos CEOs se fueron en este momento en específico? ¿Es solo un incidente aislado o parte de algo mucho más grande? Bueno, hay mucho en juego aquí. Específicamente 3 factores que impulsaron esto. Vamos a analizar cada uno de ellos y cómo juntos causaron el mayor éxodo de CEOs que jamás se haya visto. La economía está en una situación paradójica. El desempeño del S&P 500 está en un nivel histórico. El PIB y las ganancias corporativas superaron las predicciones, ambos por encima de los niveles de 2022. Pero hay un lado negativo en todo esto. Las cadenas de suministro enfrentan desafíos masivos, particularmente en energía y alimentos. La mayoría de las economías están atravesando crisis del costo de vida, ya que los precios y las tasas de interés siguen aumentando. Y asimismo, los consumidores son más reacios a gastar dinero. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero significado? Pero en medio de todo esto, un grupo ha ganado silenciosamente poder. Y esta es la tormenta perfecta para ellos. Ahora están apuntando directamente a los CEOs. Este grupo son los inversores activistas. Al igual que los inversores regulares, adquieren acciones en compañías públicas, pero con un enfoque diferente. Primero suelen adquirir grandes cantidades de acciones de una compañía. Su prioridad no son los retornos pasivos. Adquieren acciones para cambiar la forma en que una empresa opera. Harán campañas, a veces agresivamente, por un nuevo CEO, cambios en la estrategia, operaciones y mucho más. Incluso intentan colocar a sus propios representantes en la junta directiva. Usualmente esto es para aumentar el valor, a menudo en una empresa con bajo rendimiento, pero a veces con razones sociales o ambientales. El detalle más importante es que los inversores activistas buscan cambios rápidos y drásticos. ¿Pero por qué importa esto? Porque 2023 fue uno de los años más grandes para los inversores activistas. 2023 registró un número récord de campañas activistas, 252. Esto luego se disparó aún más a principios de 2024. Entonces, ¿por qué ahora? En los últimos años, varias leyes y regulaciones nuevas les han dado a estos nuevos inversores más libertad. Además, muchos inversores activistas provienen de fondos de cobertura, que alcanzaron niveles históricos con miles de millones en efectivo adicional. Ahora tienen el capital para impulsar sus campañas y generar cambios reales. El mensaje para los CEOs es claro:
generen valor o enfrenten un escrutinio más intenso. Pero esto conlleva riesgos. Las juntas deben de ser cautelosas respecto a enfatizar en exceso los resultados a corto plazo a expensas de la estrategia y sostenibilidad a largo plazo. Muchas empresas ven cómo llegan CEOs con el objetivo de aumentar rápidamente el precio de las acciones, solo para marcharse con una gran bonificación, mientras la empresa sufre a largo plazo. Ahora, con los inversores activistas presionando frecuentemente por resultados a corto plazo, podríamos ver aún más de esto. Esto sin duda ha provocado la salida de muchos CEOs que no estaban rindiendo como deberían. El CEO de Starbucks fue recientemente reemplazado precisamente por esta razón, usurpado por el antiguo CEO de la ahora exitosa Chipotle, Brian Niccol, con la esperanza de que pueda lograr lo mismo para la cadena de café. Están tan entusiasmados con Niccol que le ofrecieron un salario de $113 millones. Una cosa es clara, los inversores se están volviendo más agresivos, más exigentes y menos indulgentes. Pero no todos los CEOs son removidos de esta manera. Muchos de ellos han estado renunciando, lo que nos lleva a la segunda fuerza de lo que necesitamos hablar. En 2019, la edad promedio de los CEOs en diversas industrias era de 59 años, mayor que otro rol ejecutivo. ¿Por qué importa esto? Porque esto agrupa a la mayoría de los CEOs en una generación, los baby boomers. Alrededor de la misma época, los datos mostraron que el 80% de los CEOs de las empresas del S&P 500 eran baby boomers, y un tercio de este grupo tenía 65 años o más. Comparativamente, la generación X ocupa menos del 10% de las posiciones de CEO en el S&P 500. Pero esto está cambiando. Actualmente, un promedio de 10.000 baby boomers alcanza la edad de jubilación cada día. Se espera que la generación Z supere en número a los baby boomers en la fuerza laboral por primera vez en la historia. Y podemos ver las tendencias. Para 2022, aproximadamente un tercio de los CEOs recién nombrados tenían menos de 50 años. El doble que en 2018. La edad promedio de los CEOs está cayendo ahora hasta los 54 años. Estamos en medio de un cambio generacional. Los baby boomers se están yendo, mientras que la generación X, los millennials e incluso la generación Z están tomando posiciones de liderazgo. Pero no se trata solo de la edad. A medida que los mercados se enfocan más en la tecnología, muchas empresas buscan una perspectiva nueva y más joven para atraer a los clientes. Lo más sorprendente es que probablemente sea una pequeña señal de algo mucho más grande. Una gran proporción de CEOs aún tiene más de 60 años, y los que permanecen lo hacen por más tiempo. Pronto podríamos ver un precipicio de jubilación con aún más CEOs retirándose. Pero esto será en el futuro. Pero entonces, ¿por qué este aumento repentino en 2024? Bueno, como resulta, hay una fuerza impulsora, una que afectó al mundo entero. Los inversionistas activistas y los cambios generacionales definitivamente influyen, pero también hay un efecto subyacente que aún estamos experimentando. La pandemia. Pero la pandemia fue hace unos años. ¿Cómo puede ser esta una razón? Un evento histórico tiene efectos dominó que continúan durante años. Veamos los datos concretos. En 2020, cuando el mundo comenzó a sentir toda la fuerza de la crisis, vimos una fuerte disminución en los despidos y renuncias de CEOs, un 20% menos que en 2019. Pero luego algo más ocurrió. Cada trimestre siguiente, el número de salidas de CEOs cayó. Después de este número, de manera inusual, se mantuvo bajo, disminuyendo un 1% en 2021. Esto parece muy extraño dado lo inestable que estaba la economía. Millones de personas perdieron sus empleos. ¿Por qué no los CEOs? La respuesta es sorprendentemente simple. Una tormenta es el peor momento para despedir al capitán. En tiempos de crisis, las empresas no suelen dejar ir a sus líderes, y mucho menos a los CEOs. Si lo hicieran, traerían todo tipo de problemas. Estarían sin dirección en el momento en que más necesitan estrategia y guía. Las leyes y regulaciones estaban cambiando. Los mercados se desplomaban y las empresas cerraban por todas partes. Los CEOs pueden salvar una empresa o llevarla a la ruina. Además, contratar a un nuevo CEO es un proceso costoso y largo, especialmente en tiempos inciertos. Pero ahora las aguas tormentosas se han calmado. El mundo, aunque diferente, se ha estabilizado, al menos comparado con la pandemia. Ahora los directivos e inversionistas pueden reemplazar a los CEOs de forma segura para buscar mejores resultados, y con otros factores en juego, todo esto crea la tormenta perfecta en el liderazgo empresarial.
Entonces, ¿qué significa esto para los CEOs que permanecen? El CEO de Google, Sundar Pichai, ha enfrentado algunas de estas presiones. Google perdió $96.000 millones en valor en el desastre de su IA Gemini, y algunos expertos predijeron que enfrentaría exactamente el mismo destino, pero de alguna manera mantuvo su puesto. De hecho, esto ha tenido que cambiar su estrategia. En lugar de intentar agregar IA en todo, ha reforzado sus fortalezas como los productos business to business y la nube para enfocarse en ingresos más sólidos. Creo que este es un gran ejemplo del futuro de los CEOs. La presión por obtener resultados es más alta que nunca. Ahora hay mucho menos tolerancia a los errores. No pueden simplemente desperdiciar miles de millones de dólares en lo más nuevo y en lo más llamativo. Pero no es la única respuesta. OpenAI experimentó recientemente una reestructuración masiva impulsada por inversionistas activistas, o más bien para mantenerlos afuera. Esto ocurrió después de que el CEO Sam Altman fuera despedido pero luego reinstalado tras conflictos entre diferentes inversionistas. Microsoft, que posee el 49% de participación, dejó claro que no estaban contentos con el despido, aunque no todos tienen a Microsoft respaldándolos. 2024 ha dejado algo claro para los CEOs: entregar resultados o serás reemplazado. Que eso sea bueno o malo depende de ti. ¿Crees que estos cambios les convenga a los consumidores? Te leo en comentarios. Mientras, te agradezco que hayas terminado de ver el video. Mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente video en Lógicamente Aclarado. Recuerda suscribirte.